Pues bueno, el último que nos quedamos fue cómo resolvíamos los triángulos, rectángulos y triángulos normales, ¿no? Seno, coseno, cuando nos dan únicamente los lados, los ángulos, un lado o viceversa, ¿no? Vimos los diferentes tipos, digamos, de problemas de geometría o trigonometría al cual nos vamos a enfrentar, ¿no? Aquí en lo de vectores vamos a meternos un poco en aplicación de esa trigonometría a la vida real. ¿Para qué nos sirve? Para calcular magnitudes, para calcular medidas de puntos donde no podemos ir o puntos donde sí podemos ir, ¿no? Me refiero que si hay un arroyo de por medio y no puedo hacer una medición de aquí a al otro lado del arroyo, no importa que no pueda llegar al otro lado, si yo saco con ángulos y con otras medidas, podría sacar eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de problemas, pero antes hay que ver lo que es la teoría, ¿ok? Mm. Bueno, a lo que se refiere, dice introducción. En este capítulo se estudiará el efecto de las fuerzas que actúan sobre las partículas. Vamos a ver lo que es una partícula y a qué se refiere. ¿Ok? Vamos a expresar las medidas que que hemos visto de los triángulos, vamos a expresarlas ya veremos. ¿Ok? Dice, primero se aprenderá a sustituir dos o más fuerzas que actúan sobre una partícula por una sola fuerza que tenga el mismo efecto que ella. ¿Ok? A lo que se refiere con partícula es cuando tenemos cualquier material, cualquier tipo de materia que podamos tener. Por ejemplo, una partícula puede ser una persona, otra partícula puede ser un balón de fútbol, puede ser un carro, cualquier objeto, ¿no? A eso se refiere con partícula. Pero eso es algo más técnico, ¿no? Hablar de partículas. Ahora, esta fuerza equivalente solo es la resultante. Ya hemos visto lo que es la resultante. La resultante aquí viene expresándose como mm, 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 la hipotenusa de los triángulos que hemos visto, ¿no? Más adelante veremos cómo algunas medidas de otros triángulos, como un triángulo oblicuángulo o cualquier tipo de triángulo, nos da podemos descomponerlo ¿cómo se dice? En triángulos rectángulos. ¿A qué voy con esto? Bueno, dice, fíjense lo que voy a hacer aquí, de lo que me está explicando, ¿no? Vamos a la pizarra. Entonces, a lo que se refiere con esto es lo siguiente. Esto que está aquí y esto que está así, estos son los hilos 1, fíjense, es un triángulo, ¿no? Es un lado de cada triángulo. Cada lado de estos lo puedo manipular siempre y cuando siga la orientación del plano cartesiano, ¿no? Voy a ponerlo aquí así, ¿no? A lo que voy con esto, voy a acomodarlas, porque regularmente o siempre salen del origen, ¿no? Entonces, cuando veamos fuerzas de ese tipo, que es lo de las partículas, que se estará explicando ahora mismo en el libro, fíjense, este lado que tengo aquí, o este lado del triángulo, yo puedo descomponerlo. ¿Cómo descomponerlo? Es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Vamos a convertirlo en un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Pues fíjense, voy a poner una flecha recta aquí, otra por acá, y ahí está, ¿no? Si se dan cuenta, esto forma un triángulo rectángulo, ¿ok? Donde la hipotenusa es esta línea roja. Independientemente si medida la pongo aquí abajo, ¿se dan cuenta cómo se forma el triángulo rectángulo? Igual lo movemos un poco, ¿no? ¿Ya lo vieron? Y esta medida sigue siendo la misma. Yo la muevo para acá y yo la muevo para acá, ¿ok? Y realmente me da un triángulo rectángulo, ¿no? Pero bueno, esto que está aquí, de cómo este lado del triángulo, convertirlo en componentes. Esa es una componente, se descompone en diferentes componentes. ¿Ok? ¿Cómo que diferentes componentes? Pues bueno, las componentes llevan el nombre del eje en el cual están. Arriba, el eje de la Y positiva y abajo negativa, ¿no? Que en sí este eje es el eje de la Y, si va para abajo es negativa y hacia arriba positiva. Aquí está el eje de la X positiva y el eje de la X pues negativa, ¿no? A la izquierda.
Entonces, en los diferentes ejes, pues bueno, esta es mi componente en Y, porque es la que está paralela a Y, ¿verdad? Es la que va de arriba abajo, es la componente en Y. Y esta de aquí, ups, la verde me refiero, esta es la componente en X. Y siempre para descomponer cualquier lado del triángulo y convertirlo en hipotenusa, eso lo podemos hacer fácil de esta forma. Para el otro igual voy a ponerla de color rojo, bueno, perdón, azul, que este iría más o menos de aquí hasta acá, más pequeño. Ahí está. Ok, ahora son mis componentes de este triángulo de aquí. Igual, si lo quieren ver más fácil, esto los podemos mover nada más temporalmente. Ok, y tenemos ahora este de aquí. Ok, ahí está. Entonces, nuestra misión ahora va a ser estos lados o vectores que nos va a dar, o estas mediciones. A vector se refiere a eso, ¿no? Como que verlo ya en el plano físico real, ¿ok? Este, donde lo vamos a llamarle partículas u objetos y vamos a ver las componentes que están en el eje de la Y en el eje de las X, ¿ok? Esto únicamente lo puse para completar el triángulo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer de diferente manera, ¿ok? Entonces este únicamente lo puse yo, ¿ok? Aquí, porque si ya tengo dos vectores, puedo hacer un triángulo, ahí está, que de hecho con dos vectores es donde se hace la suma, ¿no? ¿Se acuerdan del método del paralelogramo? ¿Ok? Paralelogramo me sirve para lo mismo, para lo que voy a hacer con los vectores, con estos de aquí, con estos componentes. Simplemente el paralelogramo es un método gráfico. Ok, lo voy a hacer aquí, método del paralelogramo, que consistía, pues bueno, voy a tomar una medida o una flecha igual a esta, un clon, y este clon lo voy a poner en la punta de esta de aquí. Y ahora voy a hacer un clon de esta de abajo, y este clon, pum, lo pego aquí, ¿no? Ahora bien, lo que se busca obtener es la resultante, que se ve fácil y se dice fácil. ¿Dónde está? ¿En qué color lo ponemos? De este. Ahí está. Ese será mi resultante, ¿no? Ahora observen lo siguiente. Este de aquí es lo importante de lo que quiero sacar. Ok, si se dan cuenta, todo se forma con triángulos, triángulos y luego triángulos que no son rectángulos, pero los convertimos en rectángulos para poder sumar. ¿Para poder sumar qué? Bueno, esto que acabo de dibujar es el paralelogramo. Es el método del paralelogramo que me ayuda a sacar la resultante de dos vectores. Ok, estos son mis apoyos para el paralelogramo. Me lo voy a traer para acá, acá abajo, como si fuera una réplica. Voy a ponerlo ahí mientras. Y fíjense, si yo uno, voy a ponerlo un poco para abajo, ¿no? Porque me va a estorbar para lo que quiero hacer ahorita. Y si yo me guío con estos que tengo aquí, mis componentes, primero en la de X, puedo empezar con la verde o puedo empezar con azul, me van a llevar al mismo destino. ¿Ok? Empiezo con la verde, la pongo aquí y luego le pego la azul. Ahí está, ¿no? Luego tomo esta altura verde y esta altura azul y voilà. Me llevan a la resultante, ¿no? El método de descomposición o de componentes, que es cómo vamos a convertir un triángulo a triángulo rectángulo, ya sea este rojo y este de aquí, se va a llamar A o B, o más adelante lo veremos, ¿no? Pero donde vamos a llegar es a esto. Vamos a obtener la resultante por medio de qué? De pura trigonometría, ¿ok? Y ya se dan cuenta que la suma de mis componentes es esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, lo que voy a hacer es descomponer cada una de mis vectores o fuerzas en componentes, ¿ok? Y posteriormente las voy a unir o para sacar la resultante, ¿no? Es una de las formas correctas de sumar vectores, ¿ok? Porque, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un ejemplo de este vector, ¿ok? Ahorita con este ejemplo, lo que vamos a leer de teoría se va a ir rapidísimo, ¿no? Va a estar súper entendible porque
Está primero esto. Ok, voy a ponerle las medidas de color negro. Aquí está. Supongamos que este mide, ok, voy a ser un poco exacto. Este mide unos 128 newtons o metros. ¿Ok? Regularmente lo que vamos a medir, lo que está más, ¿cómo se puede decir? Conectado a la arquitectura, es al respecto de la construcción, ¿no? ¿Cuánto puede, de qué me sirve todo esto de, de matemáticas aplicado en la carrera? Pues en que yo al sacar las estructuras ocupo esos conocimientos básicos de trigonometría, ¿ok? O de vectores, donde los vectores van a ser fuerzas. ¿Qué fuerzas? Como que la tensión entre los muros o la fuerza que necesito para romper cierto muro o para construcción, ¿no? Más adelante vamos a ver aquí varios ejemplos donde pueden despejar sus dudas. Vamos a ponerle que este vale 128 metros, ¿no? Vamos a darlo como una magnitud este, escalar, ¿ok? Y este de aquí vale, ¿qué se nos antoja? 177 metros, ¿ok? Entonces, para sacar la resultante, lo ideal sería, si yo tengo un vector de 128 metros y otro también de 177, ¿cuál sería la resultante al momento de sumarlos? La respuesta que muchos pensaríamos sería, pues la resultante sería fácil, ¿no? Sumo 128 más 177 y listo, ¿no? Me daría un resultado de, ¿cuánto? 390, 305, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ok? 305, así es. Entonces, eso sería una respuesta incorrecta, pero sería sacado con un poco de lógica, ¿no? Voy a sumar mis dos vectores. Al momento de sumar vectores, ¿ok? Tengo que tomar en cuenta esto de aquí que les hemos visto del paralelogramo, que es uniendo estas piezas, que ese es el método gráfico, ¿ok? Y el método práctico es el que vamos a hacer ahorita, ¿no? Con la descomposición, que primero descomponemos un vector, como aquí, en sus componentes verdes, X y Y, y este de aquí abajo en sus componentes azules, también de X y de Y. Y después sumamos las componentes. Estas serían las formas adecuadas de sumar vectores, ya sea de magnitudes de esta, o vamos a ponerle magnitudes de fuerza, ¿ok? Entonces, esto sería erróneo y el resultado correcto sería descomponiendo, ¿no? Vamos a regresarnos al libro para leer qué más nos dice esto, pero va a ser muy fácil de comprender con el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? De los triángulos. Ok. Después se derivan las fuerzas, perdón, después se derivan las relaciones que existen entre las distintas fuerzas que actúan sobre alguna partícula, ¿ok? En un estado de equilibrio y se usarán para determinar algunas de las fuerzas que actúan sobre dicha partícula, ¿no? Nos referimos a partículas y las fuerzas, ¿por qué? Porque nosotros, tanto como humanos como cualquier objeto o partícula que se encuentre en el planeta Tierra, estamos sometidos a qué? A la ley de Newton, perdón, a la ley de gravedad, ¿no? Este se llama ley de gravitación de la ley gravitacional de la ley universal de la gravedad, ¿ok? Donde tienen una constante, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo andar preguntándole a cada uno de mis alumnos cuánto pesan, ¿ok? Y cada quien me va a decir, pues, su peso. 50 gramos, 60 gramos, 70 gramos, independientemente de su estructura, ¿no? En fin, entonces, cada uno de nosotros, como partícula u objeto, estamos ejerciendo una fuerza siempre hacia el suelo, ¿no? Hacia el suelo siempre. La fuerza de gravedad que nos está atrayendo hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Eso forma... A ver, vamos a empezar otra vez con los dibujos. Vamos a dedicarnos para acá. Entonces, aquí como individuo, supongamos que es el piso. Entonces, voy a ponerme aquí como un individuo que está parado. Ahí está. Y aquí un individuo, pues se parece. Ok. Ahí está, ¿no? Hay dos personas y una más. ¿Ok?
y vamos a poner el peso a cada uno. Este es 50 kilogramos. Este es 65. Y este, ¿cuánto será? No, perdón. 73 kilogramos. Cuando ellos están estáticos o parados, o tal cual, así sin hacer nada, entonces ellos están ejerciendo una fuerza de gravedad hacia el piso. Los tres. Podemos llamarle partículas, ¿no? A, B, C, o individuos en este caso. Partícula se maneja como algo general, ¿no? Una partícula puede ser cualquier objeto inanimado o animado. Bueno, en fin. Entonces, mientras más peso tienes, quiere decir que mayor fuerza de gravedad o mayor fuerza estás aplicando. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber cuánta fuerza estoy aplicando hacia el piso o a la superficie en la cual estoy? Pues bueno, de la siguiente forma, ¿no? Hay la ley universal de la gravedad, que es la siguiente. Es 9 en el sistema internacional, ¿ok? Que es el que manejamos con kilogramos. Si vamos a manejarlo con libras, esta cambia, ¿ok? Por el sistema inglés, ¿ok? Ahorita no recuerdo cuál es para el sistema inglés, pero el equivalente de ese para el sistema internacional es 9.81. Esto voy a ponerlo con grabatos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, me regreso aquí. Entonces, esta que tenemos o que les acabo de mostrar es también se le puede llamar aceleración, ¿ok? Gravitacional o simplemente la gravedad. Esta es la constante gravitacional, ¿ok? Constante, un poco más pequeño. Ahí está. ¿Y qué hacemos? Simple y sencillamente multiplicamos el peso en kilogramos por esto de acá, que en realidad sería nuestra masa, ¿no? Masa, 500 kilogramos, y el peso ya venía siendo, creo que lo que se aplica, pero en fin. Vamos a hacer el primero, que es 50 por 9.81. No vamos a poner las unidades, ¿ok? Mi calculadora está por acá. Y dice 50 por 9.81. Eso me da 490.5 esa multiplicación en la calculadora. Y eso quiere decir que al momento que yo voy a multiplicar estas unidades de medida, que son los kilogramos, los metros y los segundos al cuadrado, son igual a lo siguiente. ¿Ok? Voy a poner aquí kilogramo por metro. Todo eso sobre segundo al cuadrado es igual a n mayúscula. La n mayúscula es igual a los newtons. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, mi respuesta de aquí, de la fuerza aplicada, sería 490 newtons. ¿Ok? N o newtons. Que es para calcular fuerza. O más bien para expresar o definir fuerza, ¿no? Entonces, algo es la masa que nosotros tenemos como personas, individuos, ¿ok? Y otra cosa es la fuerza que aplicamos hacia abajo, ¿ok? A la superficie. ¿Cuánto será este? 65 por 9.81 es igual a 65 por 9.81, 637.65 newtons. Ahora, este de aquí es 73 por 9.81. 73 por 9.81 es igual a 716.13 newtons.
Ahí está. Entonces, cada quien ejerce una fuerza diferente hacia abajo. A lo que vamos a ir, aquí estamos viendo vectores sencillos, ¿no? Un vector que nada más va hacia abajo, ¿ok? Una partícula que únicamente está aplicando fuerza en el suelo, ¿ok? Únicamente por estar parado. Por lo tanto, el suelo estará aplicando una fuerza hacia nosotros. Igual, si yo aplico una fuerza de 940.5 newtons, el suelo lo hace de la misma manera, ¿no? De tal forma que equilibra. ¿Qué quiere decir que equilibra? Que puedo andar caminando normalmente, ¿no? Si el cuerpo, si el suelo aplicara una fuerza más grande que esta de aquí, quiere decir que el suelo me estaría aventando hacia arriba. O si yo aplicara una fuerza más grande hacia abajo de la que el suelo está aplicando o soporta, yo puedo romper la superficie. ¿Me explico? Entonces, estamos en constante equilibrio con la gravedad y la superficie en la cual estamos parados. ¿Ok? Ahora, esto aplica para superficies sólidas en su mayoría. ¿Ok? Si ustedes van y se paran en la nieve, se van a hundir. ¿Por qué? Porque para esto tenemos que utilizar botas de nieve, ¿no? Que son como raquetas que me van a ayudar a distribuir mi fuerza a lo largo de la nieve. ¿A qué me refiero con distribuir la fuerza? A lo siguiente. Mi cuerpo, independientemente del que sea de estos tres, el A, B, C o, A, B o C, ¿ok? Siempre va a aplicar una fuerza de 490.5 newtons, ¿ok? Y como les comentaba, siempre habrá hacia arriba la misma fuerza, ¿ok? Entonces, si esta persona, supongamos que soy yo, estoy parado de dos pies, voy a aplicar la misma fuerza si me paro en un solo pie, ¿no? Voy a borrarla aquí. Entonces, me paro como que en un pie, así, y este lo subo, ¿no? Así. Parado en un pie, igual, misma fuerza, simplemente que esa fuerza va a estar distribuida únicamente en mi pie derecho o izquierdo, ¿ok? Entonces, conforme yo vaya haciendo más pequeño o menos distribución de mi fuerza, más se va a equilibrar en un solo lado, ¿ok? A lo que voy. Ahora, en una sola pierna voy a seguir aplicando la misma fuerza. Si me paro de manos, ¿cómo va a parar de manos? A ver si puedo. Ahí está, parado de manos o de cabeza. La fuerza va a ser la misma, ¿no? Si le hacemos un pequeño zoom, estamos viendo que está de cabeza, quiere decir que toda la fuerza va a estar en la cabeza, ¿no? Me va a doler la mollera. Pero si yo estoy y junto los brazos con la cabeza, se va a distribuir en tres mini partes, ¿ok? Todo depende de cómo lo quieran distribuir, ¿no? Ahí está. Y quiere decir que esta fuerza roja, que es la misma que está así, si yo estoy con las manos y la cabeza, quiere decir que en vez de estar esta, va a haber tres pequeñas fuerzas que se van a distribuir y van a sumar lo mismo, ¿no? Si antes era 490 en un solo pie, entonces son la mitad de 490 para cada pie. Aquí se divide en tres, a lo mejor está ahí más parado de cabeza que de manos, y se va a dividir entre tres, 490 entre tres, ¿no? Un tercio para esta mano, un tercio para la otra, y así. Entonces, esta es la distribución de la fuerza. Y todo esto que estamos viendo son fuerzas sencillas de únicamente objetos que están estáticos, ¿no? Parados. Los vectores en realidad difíciles son cuando tenemos partículas que se mueven o partículas que van a diferente dirección, ¿ok? Por ejemplo, esto es únicamente, bueno, estar parado. Imagínense cuando vas caminando, cómo mueves tus 490.5 newtons del piso, los puedes mover si sales corriendo, atropellas a alguien corriendo, entonces depende tu peso, tu fuerza, va a ser lo que vas a chocar contra otra fuerza, ¿no? Si chocas contra un muro, contra un carro, contra lo que sea, ahí está, ¿no? Si tienes una piedra en tu mano y la lanzas, también ahí se arma un vector, depende de la fuerza, depende de la altura, y se puede calcular la resultante si sabemos algún tipo de fuerza. ¿A qué me refiero con algún tipo de fuerza? Con alguna de estas, ¿no? Y ya puedo calcular hacia dónde va a ir o llegar, ¿no? Con todo y su ángulo que estaremos viendo en su debido tiempo, ¿no? Pero bueno.
Basta de seguir con esto y vamos a regresarnos al libro que no avanzamos nada, ¿no? Dice, el uso de partícula no significa que este capítulo se limite al estudio de pequeños corpúsculos, ¿ok? Corpúsculos, sí. Quiere decir que el tamaño y la forma de los cuerpos en consideración no afectará en la solución de los problemas tratados en este capítulo, ¿no? Es a lo que voy, que al referirme a partícula no quiere decir que sean cosas pequeñitas como estamos acostumbrados a una partícula de lo que sea, ¿no? Se refiere a cualquier objeto de cualquier tamaño. Dice, puesto a que la suposición se verifica a muchas aplicaciones prácticas, se puede resolver un buen número de problemas de ingeniería. ¿Ok? Pues estamos conectados con ingeniería, ¿no? Y la ingeniería con la arquitectura independientemente. La primera parte de este capítulo está dedicada al estudio de las fuerzas obtenidas en un mismo plano y la segunda, análisis de las fuerzas en el espacio tridimensional, ¿ok? Vamos ahorita a ver dos planos nada más, ¿no? X y posteriormente el eje de la Z, que son las tres dimensiones en las cuales actuamos normalmente, ¿no? Que primero lo aprendemos con dos dimensiones y ya con tres es lo mismo, ¿no? Pero vamos a aprender primero con lo básico. Dice, fuerza en un plano, fuerza sobre una partícula resultante de dos fuerzas, ¿no? Aquí tenemos lo siguiente. Una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y se caracteriza por un punto de aplicación, magnitud o módulo y dirección, ¿no? Son tres puntos de un vector, ¿no? Aplicación, magnitud o módulo y la dirección, ¿ok? Uno es el ángulo, otro es hacia dónde va, hacia arriba, a la derecha o cuánto mide y la magnitud es lo que mide, ¿no? Entonces, uno es la dirección, fíjense cómo va para abajo, este de aquí el B, este de aquí va para abajo y este de aquí va para arriba. Tienen el mismo ángulo, ¿ok? O dirección y pues la magnitud es lo que mide, ¿no? 10 libras y 10 libras por acá. Dice, la magnitud o módulo de una fuerza se caracteriza por un cierto número de unidades, ¿ok? Las unidades del sistema internacional usadas por los ingenieros o aquí en México, que es el que siempre vemos en metros o vemos en kilómetros o centímetros o algo por el estilo, se maneja así, ¿no? Bueno, eh, bueno, como le decía, para medir la magnitud de de una fuerza son el newton, ¿no? Tal cual, como les decía, los newtons son para medir la fuerza. Ahora bien, y su múltiplo es el kilonewton, o sea, 1000 newtons. Sabemos que el kilo es para convertir unidades en 1000 unidades, kilómetros, ¿ok? Kilogramos, ¿ok? 1000 gramos, 1000 metros. Mientras que las unidades del sistema de uso común en Estados Unidos o el sistema inglés empleadas en el mismo fin es la libra y su múltiplo es la kilolibra o el kip, que es igual a 1000 libras, ¿no? Perdón, allá no es el kilo, allá es el kip, ¿ok? Igual a 1000 libras. La dirección de una fuerza se define por la línea de acción y el sentido de la fuerza. La línea de acción es la línea recta infinita a lo largo por la cual actúa la fuerza. Se caracteriza por el ángulo que forma con el eje fijo como en la figura 2.1, ¿no? Vamos a estarnos guiando por los ejes que les comentaba, eje en X, eje en Y, ¿no? Que son rectos, que hacemos el plano cartesiano. Y siempre, de los siempre, vamos a medir del eje de la X positivo en contra de las manecillas del reloj a la flecha, ¿no? Independientemente en dónde se encuentre. Si yo tuviese una flecha, aquí así, y otra por aquí, pues le mido el ángulo, como, ok, este de aquí va a medir de aquí hasta acá. Y este de aquí va a medir de aquí hasta acá. Que posiblemente este sea, no sé, unos 145 grados y este 190 grados, quizás, ¿no? Y ya, así es como se tienen que medir en respecto al eje del X positivo. Ahora bien, aquí vamos a dejar de lado, no esto por completo, pero fíjense aquí en el ejemplo, lo que me quiere explicar es que para sumar dos vectores, siempre suponiendo que partimos de A por el origen, ¿ok? Vamos a llamar las fuerzas, ¿ok? Vamos a llamarles P y Q, ¿ok? Regularmente van a ser las variables a utilizar para las fuerzas P y Q, ¿no?
o también puede ser la letra F de fuerza, etcétera, ¿no? Pero P y Q está bien, y la R es como la resultante, más bien el resultante, ¿no? ¿Se dan cuenta qué método está utilizando aquí? El método del paralelogramo, que es el de la diagonal, ¿no? Vamos a leer rápidamente. La fuerza en sí se representa por un segmento de esta línea. Mediante el uso de una escala apropiada puede escogerse la longitud de este segmento para representar la magnitud de la fuerza. Finalmente, el sentido de la fuerza debe indicarse por una punta de flecha, como lo vemos aquí. En la definición de una fuerza es importante indicar su sentido. Dos fuerzas, como las mostradas en la figura 2.1a y b, que tienen la misma magnitud y la misma línea de acción, pero diferente sentido. Es la que una va para arriba y otra para abajo, ¿no? Tendrán efectos opuestos sobre una partícula, ¿no? Obviamente una va para abajo y una va para arriba. Dice, la evidencia experimental muestra que dos fuerzas, P y Q, que actúan sobre una partícula A o un cuerpo, ¿ok? Pueden sustituirse por una sola fuerza R, que es la resultante, que produce el mismo efecto sobre la partícula, como se ve aquí en la 2.2. ¿A dónde voy con esto? Es como si dos fuerzas chocan. Obviamente, la fuerza más grande es hacia donde se va a inclinar más la resultante. ¿Ok? Si se dan cuenta, la resultante va más para arriba que a la derecha. ¿Por qué? Porque el vector más grande es el que va más hacia arriba. ¿Ok? Déjenme revisar algo. Ok. Me quedé, ok, la resultante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el paralelogramo, se muestra aquí el método del paralelogramo con P y Q. La diagonal que pasa por A representa la resultante, como les decía en los ejemplos, perdón, como les comentaba en los ejemplos de hace rato. La resultante es la suma de estas dos, ¿no? Por el método del paralelogramo, pero vamos a hacerlo de otra forma, ¿no? Mm, mm, mm adición de dos fuerzas, que es la sumatoria, y se basa en la evidencia experimental, lo que les comentaba, que es un dibujo, ¿no? Por eso sí, no puede probarse ni derivarse de manera matemática, ¿ok? Es únicamente con medición, ¿cómo lo puedo decir? De forma de dibujo, sí, es a escala, perdón, es a escala. Entonces, vamos a hacerlo ahora que no sea el método gráfico, es lo que quiere decir. No va a ser el método gráfico, sino que va a ser el método, pues, de la descomposición de todo esto, ¿no? Vectores. Dice, vamos a darle rápidamente aquí, ¿no? En apariencia, las fuerzas no obedecen las reglas de la adición definidas en la aritmética o en la álgebra ordinaria. Es lo que les comentaba, ¿no? Que si tengo una fuerza que vale 122 y otra que vale 177, lo ideal sería sumarlas, ¿no? Y que nos diera 305, pero sabemos que eso está mal, tal cual como lo dice aquí, no es álgebra ordinaria. Por ejemplo, dos fuerzas que efectúan formando un ángulo recto, una de 4 libras y otra de 3 libras, suman una fuerza de 5 libras y no una de 7. 4 más 3 es 7, pero como les comento, no se suman así. Las fuerzas no son las únicas cantidades que siguen la ley del paralelogramo para la adición o suma. Como se verá más adelante, los desplazamientos, velocidades, aceleraciones y momentos son otros ejemplos de cantidades físicas que poseen magnitud y dirección y que se suman siguiendo la ley del paralelogramo. Estas cantidades pueden representarse matemáticamente por vectores, mientras que aquellas cantidades físicas que no tienen dirección, como volumen, masa o energía, se representan por números ordinarios o escalares. ¿Ok? Los vectores se definen como expresiones matemáticas que poseen magnitud, dirección y sentido, ¿ok? Los cuales se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo, que ahorita veremos la otra descomposición que ya les mostré también. Los vectores se representan por flechas en las ilustraciones y se distinguen de las cantidades escalares en ese texto mediante el uso de negritas, ¿ok? O sea, se refiere a los ejemplos de este libro. En la escritura a mano, un vector puede caracterizarse dibujando una pequeña flecha arriba de la letra usando para representarlo, como esta P que tiene arriba una flechita, o subrayado la letra como P subrayado. El último, el último método es preferible puesto que el subrayado también puede usarse en una máquina de escribir o computadora. La magnitud de un vector determina la longitud de la flecha correspondiente. En este libro se usarán letras cursivas para representar bla, 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 bla. ¿Ok? Eso nomás son explicaciones del libro, ¿ok? De cómo se va a expresar. Un vector con el que se representa una fuerza que actúa sobre una partícula tiene un punto de aplicación bien definido, a saber, la partícula misma. ¿Ok? No se vayan a perder tanto. Es básicamente lo que les estoy diciendo, pero más estético.
A tal vector se le llama vector fijo o vector ligado y no puede cambiarse su posición sin modificar las condiciones del problema, o sea que no podemos moverlo así nomás porque sí, ¿ok? Sin embargo, otras cantidades físicas como los pares, más adelante lo veremos, se pueden representar por vectores que pueden moverse libremente en el espacio, ¿ok? A estos vectores se les conoce como libres, etcétera, etcétera. Existen otras cantidades físicas como las fuerzas sobre un cuerpo rígido, ¿ok? Que es lo que estaremos viendo ahorita. Por último, dice que están representadas por vectores que pueden moverse o resbalar a lo largo de una línea de acción. A eso les conoce como vectores deslizantes, ¿no? Un vector deslizante es como cuando avientas a un niño de una resbaladilla, la fuerza que gana el niño desde que lo avientas hasta que llega abajo y se deslizó, es un vector deslizante, ¿ok? También tiene que ver, ¿qué más tiene que ver? Tiene que ver la fricción de la resbaladilla y unas que ya están medio oxidadas y ahí se la va atorando la ropa, ¿no? O el niño en sí. Hay unas que están muy limpias y se resbala y se va hasta por allá, ¿no? Dice, dos vectores de la misma magnitud, dirección y sentido se dice que son iguales, ¿ok? Pues tienen las mismas medidas, tengan o no el mismo punto de aplicación, como se ve aquí en la figura 2.4, ¿ok? O sea, estos dos que están aquí, P y P, o P' también para distinguirlos, ¿ok? Mm, los vectores iguales pueden representarse por la misma letra, vaya. El vector negativo es un vector P, se define como aquel que tiene la misma magnitud que P y una dirección opuesta. ¿Ok? Como se ve aquí. El negativo del vector P se representa por menos P. A los vectores P y P se le llama vectores iguales y opuestos y se tiene que suman cero, ¿no? Porque es lo que les decía de cuando tenemos una pares en el suelo y el P negativo es el que va para arriba o el P negativo es el que hacen en realidad para abajo. El de ustedes o el de nosotros que nos paramos en el suelo, ese es nuestro P negativo, porque va para abajo. Y en realidad, la P o fuerza que arroja el suelo hacia arriba, que forma el equilibrio, es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, ya más o menos sabemos qué se refiere con los vectores positivos, negativos e iguales. ¿Ok? Adición y suma de vectores, pues esto no lo brincamos porque ya lo vimos, ¿no? Que es el paralelogramo, cómo se van a sumar, un poco más. No se preocupen, todos estos apuntes del libro se los voy a compartir en las siguientes tareas, que está pendiente la 2.4 y esta que se avecina es la 2.5, ¿no? La 2.4 va a ser de la teoría, les compartiré esto, y la 2.5 va a ser de los problemas ya a resolver, ¿no? Paralelogramo, aquí tenemos más ejemplos, ¿ok? Y aquí también se define estos ejemplos, ¿ok? No únicamente se puede aplicar la ley del paralelogramo, también se puede aplicar la ley del triángulo, que es esta de aquí, o del cabeza-cola, ¿no? Que se les une la cabeza a la cola, refiriéndose a las flechas, ¿no? Entonces, es como este de aquí, ya no lo tengo, pero lo puedo dibujar. ¿Dónde está la flecha? Aquí. Tengo uno aquí y tengo el otro acá. ¿Cómo puedo calcular la resultante? Pues también lo puedo hacer de esta forma. Lo pongo acá. Y ahí está mi resultante, ¿no? Que si pongo un paralelogramo sería lo mismo. Si lo hago por componentes sería lo mismo. O, si prefiero, dejo este aquí, llamémosle P y Q, el Q el pequeño, dejamos Q aquí y tomamos P. No importa. Completo el mismo triángulo y el resultante sigue siendo lo mismo, ¿no? Hasta parece magia todo esto de la trigonometría y los triángulos, ¿verdad? De cómo llegamos de los triángulos rectángulos a descomponerlos y va a llegar lo mismo. Y se puede calcular las fuerzas, ¿no? Y qué tanto vas a arrojar, acelerar algo o algún objeto, o en este caso partículas, y cómo se puede mover en el plano, ¿no? Más adelante veremos cosas como el viento, cosas como la superficie que nos impiden o nos ayudan al mover las partículas, ¿no? Y aquí más ejemplos, ¿no? De cómo ponerlos de un lado y para el otro. Es importante mencionarles, ok, aquí hay más sumas de vectores, es importante mencionarles lo siguiente, ok. Fíjense, voy a dibujar aquí un plano cartesiano de este lado, aquí. Sabemos que el plano cartesiano funciona así. Ups, un poco chueco. Ahí está.
Ahí está, ¿no? Precisen que son iguales. Ups, perdón, imaginen que son iguales. Acá tenemos la Y, abajo Y negativo, negativo X y X positivo. ¿Cómo puedo saber cuando un vector es negativo o positivo? Depende, acuérdense que hay diferentes vectores. Por ejemplo, este es positivo en X y positivo en Y. Este de aquí es positivo en Y, pero negativo en X. Este de aquí es negativo en X y negativo en Y. Mientras que este sería positivo en X y negativo en Y. Quiere decir que, ¿para qué me sirve esto? Pues bueno, cuando yo descomponga mis vectores, ¿cómo que descomponer? Recuerden, en los componentes, que voy a ponerlos aquí, que van de aquí a aquí. Y este que va de aquí a aquí. Sabemos que, bueno, aquí lo dibujé mal, y acá también. ¿Sabe por qué? Porque tienen que llevar la misma orientación. ¿Ok? Parto de aquí a la derecha. Y luego para arriba. ¿Ok? Este a la izquierda es negativo en X, pero positivo en Y. Este de aquí es igual y ahí está. Y por último, este positivo en X, pero negativo en Y. Cuando vas para abajo es negativo, cuando vas a la izquierda negativo. ¿Ok? Y ahí está. Entonces es importante recalcar eso. Y pues bueno, regresamos al libro. Y ahí está. También podemos hacer sumas múltiples de vectores, el P, el Q y el S. No únicamente cuando tengamos 3, como en este caso de acá, perdón, 2, como aquí, también podemos tener estos dos de aquí. Y podemos tener un tercero. Y se sumaría igual, ¿no? Ahora este lo voy a mover por acá. Puedo poner, no se me ha salido el control, este aquí. Todos parten de donde mismo, ¿ok? Todos se parten de donde mismo y ya los acomodo así. Acuérdense que este y este es este, pero ahora se integró uno nuevo que es este de aquí y por lo tanto obtendremos una nueva resultante que es esa de ahí, ¿ok? ¿Habrá alguna forma? A ver, esa es mi nueva resultante, ¿no? De los 3 vectores. Esta queda únicamente aquí y me faltaría sumarle pues el vector de acá, ¿no? Estas dos pueden ser sustituidas por ese azul, ¿ok? Y ahí convierto mis 3 fuerzas, mis 4 fuerzas en 2, ¿no? O también puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar este. Sumar de aquí a aquí. Ok, retiro estas dos. Y la resultante sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, puedo agarrar dos y sustituirlas, ya sea este de aquí por este de aquí, o viceversa, ¿no? Ustedes deciden cómo jugar con estos de aquí. ¿Ok? Y así completo un triángulo nuevo y ya puedo hacer mis cálculos. Pero la resultante sigue quedando donde mismo. ¿Ok? Y pues bueno, aquí está muchas maneras de hacerlo. Y eso es un poco más avanzado, no llegaremos hasta ahí. Y a donde queremos llegar es
a esta parte, ¿no? Que esto, pues,